Muy buenos días, ¿cómo están? Ahí veo que ya se viene sumando gente. Hola a Vamos, todos. vamos a esperar algunos segundos para, para que se puedan seguir sumando. Genial. ¿Cuántos Yasmin, confirmados habían? sí, Yasmin, habían 130 confirmados y ya tenemos 30 Súper. en la reunión. Buenísimo. Primera vez que hacemos el desayuno ahora va a ser desayuno virtual, así que bueno, ahí que cada uno puede estar con su café. Sí, no, sobre todo nosotros no vamos a poder comer nada entre medio. No vamos a comer nada entre medio. Después nos desquitamos. Así es. Bueno, comencemos. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a todos ustedes por la asistencia que estamos teniendo en este Club CPO. Ya para los nuevos que se van incorporando les voy a contar brevemente en qué consiste, en qué espero que puedan seguir colaborando con nosotros. También quiero, bueno, agradecer a nuestros patrocinadores del club, que en esta ocasión son EY y CTUC, nuestros queridos amigos del Centro de Estudios de Tecnología e Información de la Universidad Católica y representados por Marcos Sepúlveda, Francisco Valenzuela y Carlos Rojas. Y les cuento que hoy tendremos una muy interesante expositora, a quien presento, Yasmin. Bienvenida Yasmin, muchas gracias por estar con nosotros. Yasmin es gerente de operaciones de Buda.com y nos va a estar hablando de los beneficios que conlleva el traer a nuestro ADN la gestión por procesos para ir adaptándonos, no solamente quizá en nuestra forma de trabajo, sino quizá incluso en nuestra vida diaria, ¿sí? Pero antes que nada, quería comentarles un poco de cuál va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a partir con una breve presentación mía de esta comunidad de procesos, de qué consiste, cuáles son los beneficios que trae, etcétera. En 10 minutitos, después, posterior a eso, Yasmin, como ya les decía, nos va a exponer acerca de estos beneficios de la gestión por procesos. Y finalmente, los últimos 15 minutos, diría yo, y si se extiende un poco, ojalá, no importa, preguntas. Ahí el gran desafío de una instancia como esta, donde vamos a estar teniendo este desayuno virtual, es que ustedes también hagan todas las preguntas que estimen pertinentes bueno, tanto a Yasmin como a mí, para poder ir resolviéndolas. Quizás, si son muchas, ojalá, vamos a responder algunas en vivo y otras las vamos a responder por correo electrónico, ¿sí? Bueno, ¿qué es esta comunidad de procesos? Ya estoy mirando el listado de asistentes, hay varios que ya conozco que han estado en esta comunidad, pero varios que es su primera vez en este club, ¿sí? Que parto haciendo como el contexto. El Club CPO es esta comunidad o club de gestión por procesos, cuyo nombre está relacionado más que nada a los gerentes de procesos, pero abarca a todos los roles que tienen interacción
con procesos. Gerentes de procesos, jefaturas, analistas de procesos, gerentes de operaciones, gerentes de excelencia operacional, tecnología, riesgo, donde lo que buscamos es que exista un relacionamiento, en que entre ustedes se conozcan, en que entre ustedes quizás por alguna necesidad, algún nuevo proyecto que quieren ejecutar, quieren de alguna forma escuchar lo que han hecho otras organizaciones. Eso es nuestra búsqueda. No es solamente hacer un desayuno o un encuentro donde ustedes solamente vayan a escuchar a una, en este caso, importante relatora, y no irse con algo para la casa. Ese es como el gran desafío que quizás les ponemos con Yasmín en este desayuno. Como historia, esta comunidad nació hace 11 años ya. Ya en noviembre cumple 12 años. Y fue un trabajo conjunto entre EY, hoy en día, y el Centro de Estudios de Tecnología e Información de la Universidad Católica, CTUC, donde comenzó, ya les mencionaba, hace 11 años, y éramos 5 personas, ¿sí? Hoy en día, como ya ven, ya están presentes 57, y esta comunidad, de alguna forma, todo su universo alberga aproximadamente a 380 personas, ¿sí? Como les decía, a contar del año 2019, lo realizamos acá en EY, pero siempre colaborando con ustedes y con nuestra querida Universidad Católica y el Centro de Estudios de Tecnología. ¿Cuáles son los próximos eventos de este club? Generalmente, ahí les cuento, son 5 a 6 eventos que este es el primero que se hace en vivo. Generalmente son presenciales, donde por eso decimos desayunos de esta comunidad de procesos. Son 5 a 6 eventos por año, donde hay un evento final que es una premiación. Lamentablemente este año más que nada por esta pandemia que estamos viviendo, este es el primer evento del año, pero estamos con mucha motivación, con mucho punch y muchas ganas para que el próximo año, el año 2021, volvamos a la normalidad de ejecución y tengamos, para que ya vayan pensando, una premiación aproximadamente el 17 de noviembre del próximo año, donde en distintas categorías de gestión por procesos que ahí durante este año próximo les vamos a ir comentando, ustedes tienen que postular sus proyectos. Por ejemplo, proyectos de mejoras de procesos, proyectos de arquitectura empresarial, proyectos de excelencia operacional, proyectos de gestión de riesgos por procesos, etc. Y ahí lo entretenido, lo interesante es que los que votan al ganador no somos nosotros, sino que son ustedes mismos, es la comunidad a la cual ustedes abren sus iniciativas, abren sus proyectos y ellos van votando por ustedes, ¿sí? Como año 2020 esperamos en diciembre, aproximadamente el 10 de diciembre, realizar un último evento y ya, como les decía, el 2021, 5 o 6 eventos. Finalmente, siempre, para los que me conocen, siempre lo digo y lo saco de palabras ahí de Marco Sepúlveda, pasamos ciertos avisos parroquiales, ¿sí? Para que ustedes puedan ir visualizando las cosas, los temas que estamos viendo ahí en gestión por proceso. Uno es este programa que ya se me ocurrió en conjunto con EY lanzar hace ya un año, ¿sí? Que es este programa de especialización Lean Service y certificación Black Belt Six Sigma, que es uno de los pocos que, debo decirlo, que hay en Chile. Es un programa de aproximadamente 160, 163 horas, donde vemos distintas temáticas
relacionadas a Lean y que no solamente vemos temáticas de Lean y Six Sigma, sino que a partir de todo el trabajo ustedes pueden salir certificados como Black Belt, ¿sí? Ahí este programa lo lideramos con el profesor Marcelo Eitel, que es Master Black Belt en esta disciplina. ¿A quién está dirigido? Al que quiera mejorar, ¿sí? Nos ha tocado tener gerentes de procesos, analistas de procesos, etcétera, pero también de otras áreas de la organización, de otras áreas que quieren embeberse un poco de las distintas temáticas que ve la gestión por proceso. Y bueno, me pasé quizá un minuto, cumpliendo estos 11 primeros minutos, quiero dejar con ustedes a Yasmín Jorquera. Ya les mencionaba, Yasmín es gerente de operaciones en Buda.com, y nos viene a tocar un tema que quisimos hacerlo un poco más distinto a las distintas temáticas que hemos tenido en el club, de hablar de RPA, servicios, process mining, etcétera, sino que algo más relacionado a lo que nos mueve, o que nos debiera mover como organizaciones, que nos mueve como igual, que son las personas, ¿sí? Ahí los desafío a que no solamente escuchemos de forma muy atenta a Yasmín, sino que vayan, como les decía, formulando sus distintas preguntas para ella, que tiene bastante experiencia en todo esto relacionado a la gestión por proceso. Yasmín, te dejo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a compartir mi pantalla. Empezamos. Ya. ¿Me confirman que se vea bien la pregunta de rigor? Se ve perfecto. Sí, ya, súper. Bueno, buenos días. Como ya me presentó David, mi nombre es Yasmín Jorquera, soy actualmente gerente de operaciones de Buda.com. Sin embargo, con David no nos conocimos precisamente en la industria de las criptotecnologías, nos conocimos en la industria naviera, pero antes de justamente de pasar a eso, y que es la presentación que me gustaría hacerles, les quiero contar qué es lo que es Buda. Buda.com es un exchange chileno de criptomonedas. Para los que no están al tanto de lo que son las criptomonedas, bueno, son una tecnología que nació en el año 2008 aproximadamente, con Bitcoin, y Bitcoin se define como un sistema electrónico de dinero en efectivo que se traspasa de persona a persona. Desde entonces su valor no ha parado de subir, y actualmente ya tiene la atención de los mercados financieros y de gran parte del mundo que se encargan de la gestión de activos, y hoy en día tiene un precio alrededor de los 11.400, 11.500. Como les decía, el nombre que le pusimos a la presentación fue Beneficios de la gestión por procesos para adaptar tu forma de trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué este nombre que implica la adaptación del trabajo? Bueno, como les comentaba recién, con David no nos conocimos en esta industria. Yo llevo muy poco trabajando en la industria de las criptotecnologías. De hecho, partí el 24 de agosto de este año. Y antes, por más de 10 años, estuve en la industria naviera, que ahí es donde principalmente se forjó toda mi experiencia laboral. Y lo que hoy me gustaría contarles es por qué creo que los procesos son la mejor herramienta de reinvención, que además me facilitaron esta migración de la industria naviera a las industrias de las criptotecnologías, en particular a la industria de las criptotecnologías. Entonces, si les parece bien, comencemos. Y lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿a cuántos de ustedes quizás los miraron en menos o se rieron de ustedes por ser la persona de proceso? Bueno, quizás me saldría más fácil preguntarles a quién no le ha pasado, porque la verdad yo estoy segura que a muchos les ha pasado. A mí me pasó, de hecho en algún momento fue incluso el mismo gerente general que encontraba como totalmente absurdo trabajar o hablar proceso. Entonces, es un poco, sí, uno pasa como por esta especie de humillación que se tiene un poco que validar,
Y yo igual lo entiendo porque muy pocos confiaban o confían en la gestión por proceso, BPM, y así que los perdono, perdono esa indiferencia. Lo siguiente que también es súper interesante saber es por qué llegaron a proceso. ¿Qué los motivó a querer ser una especie de archienemigo de toda la organización? Porque también nos pasa eso. Nos pasa que comenzamos a cuestionar, a preguntar, a proponer, a invadir los espacios que algunos sienten como propios, y la gente nos empieza a mirar también con un poco de reticencia, ya no se quieren reunir con nosotros, entonces empezamos a ver diferentes desafíos. Y, y nosotros tampoco tenemos muy claro qué son los procesos, porque lo único que sabemos es que hay una caja, hay inputs, hay outputs, o entradas y salidas, y adentro de esta caja pasan muchas cosas, pero no tenemos muy claro qué es lo que pasa. Y ahí justamente está el desafío de proceso. Pero la pregunta es, ¿por qué elegí proceso? Bueno, antes de responder esta pregunta, también es súper interesante saber que las personas que estamos en procesos, que hemos tenido que trabajar en proyectos de mejora, es necesario tener como hartas cualidades, hartas características que son importantes, como ser creativo, siempre estar buscando mejoras, quick wins, o ya proyectos como de más largo aliento. Hay que ser resiliente porque por lo general nos empiezan a aparecer murallas o nos, o que esto no, aquí no. Hay que ser negociador, hay que buscar la forma de hacer que las cosas pasen. Hay que ser inteligente porque hay que aprender muchas cosas, hay muchas herramientas, hay mucho material. Por lo tanto, hay una mezcla de características que son necesarias cumplir también para poder moverse de forma fluida en temas de proceso. Ay, me pasé. No, estamos bien. Entonces, ¿por qué elegí proceso? Y esto lo voy a responder desde el momento en que efectivamente acepté el proyecto de proceso. Resulta que en ese momento éramos yo trabajaba en una naviera que, para los que no saben o no se manejan en la industria naviera, tiene un rol bastante importante en el mercado internacional. Y efectivamente éramos un equipo grande, internacional, teníamos diferentes oficinas, y yo creo que la mayoría nos sentíamos un equipo 10. Bueno, no sé si 10, pero ya, supongamos que la mayoría nos sentíamos equipo 9. ¿Qué significa eso? En el fondo que nos sentíamos como muy buenos, muy profesionales, que creo que teníamos quizás las mejores herramientas, pero yo empecé a ver que faltaban muchas cosas, y por supuesto cuando digo yo también hay otras personas, no era la única, y veíamos espacios de mejora, veíamos que se podían mejorar cosas, y yo siempre estaba tratando de hacer mejora. Oye, ocupemos mejor este proceso, este proyecto o este sistema. Y cuando uno tiene además su trabajo, yo a esa altura estaba trabajando en el área comercial, entonces el tiempo no alcanza para hacerse cargo de todos estos desafíos y además hacer tu propio trabajo. Entonces yo me di cuenta que efectivamente se suponía que éramos un equipo 9, un equipo 10, pero yo encontraba que no era tan así y que efectivamente había un espacio de mejora importante y que la empresa se tenía que hacer cargo de eso. Entonces, ante este escenario, comencé a aprender de proceso y buscando información, justamente llegué al diplomado de procesos del CTUC, y yo creo que una de las cosas lo primero que aprendemos, un segundo, perdón. Ya, una de las primeras cosas que aprendemos es sobre esta mesa de 4 patas, o la estrella de 4 puntas, como ustedes quieran llamarlo, y en el fondo es la tecnología, procesos, la organización y la gobernanza. O sea, cuando hablamos de BPM, de lo que es la gestión por proceso, ya no estamos hablando solamente de procesos, ya empiezan a aparecer otros conceptos, otras herramientas, y se empieza a abrir una especie de caja de Pandora, porque ya te empiezas a dar cuenta que hay millones de cosas alrededor, y empiezan a aparecer temas de personas, clima,
beneficios, organigrama, y recalqué 3 cosas importantes que son riesgos. Efectivamente, cuando empecé a trabajar con procesos la primera vez, mi compañero era la persona que veía riesgos. Entonces, entre los dos íbamos avanzando, tratando de avanzar de la mano de ir levantando y haciendo gestión por proceso, y también teníamos que estar haciendo gestión de riesgo. Después nos metieron a auditoría. Ya, ahora no era solamente procesos y riesgos, sino que ahora teníamos que cruzar con auditoría, y todo eso en el marco de los sistemas de gestión que puede tener cada empresa. En nuestro caso, en Naviera, los sistemas de gestión, de calidad y de un sistema súper complejo, súper importante, porque se transportan productos de alto riesgo. Por lo tanto, los sistemas de gestión pasan a ser súper relevantes. Entonces, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que dicen procesos y de repente es como todos estos conceptos nuevos, toda esta información. Y ahí pueden pasar 2 cosas. O te puedes alegrar mucho porque te das cuenta que tienes un desafío gigante por delante y que lo más probable es que vas a tener trabajo por mucho tiempo y que no te vas a aburrir y que va a ser desafiante. Por lo tanto, te puedes alegrar y puede ser genial. Y después, o también te puede pasar que en realidad te frustras porque sabes que estás enfrentando un gran desafío con el cual obviamente no puedes solo. Y yo no sé cómo ha sido su experiencia, pero la mía al menos fue que yo partí trabajando sola. Y después, como les decía, se sumó Juan, trabajamos cada uno en lo suyo como riesgo proceso. Después nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en equipo, pero los dos trabajábamos sin mayor ayuda. Entonces era la analista de proceso, la diagramadora de proceso, la líder de proceso, yo era todo. Entonces, claro, al principio me pasó lo primero, estaba muy motivada, veía que era un proyecto interesante, a mí me gustaba mucho el negocio, por lo tanto, obviamente era desafiante ayudar a que trabajáramos mejor. Entonces, ¿cómo fue que me metí o abarqué los proyectos de proceso en la industria naviera? Bueno, fueron 3 proyectos principalmente, hubo mucho más, pero yo creo que como el core o el esqueleto de mi rol como líder de procesos fue en 3 proyectos. El primero fue una fusión entre esta empresa chilena compró una empresa danesa que estaban en uno de los segmentos del negocio, en el segmento de grano, el transporte de granos. Así que hubo una fusión. Chilenos, daneses. O sea, completamente distinto, culturas totalmente diferentes, focos distintos, background, know-how, todo lo que ustedes quieran era totalmente distinto. Enseguida les voy a contar un poco más de detalles al respecto para que entiendan de verdad las grandes diferencias que habían entre cada uno de los equipos. El segundo proyecto era en una de las divisiones que era la división más importante dentro de la empresa. Era la división que transportaba el petróleo y los derivados del petróleo. Por lo tanto, obviamente era una de las divisiones que generaba la mayor cantidad de ingresos. Y por último, la tercera división, el tercer proyecto, era lo relacionado con el management o la gestión técnica de los buques. Entonces, teníamos toda esta parte comercial operacional, pero después teníamos este último proyecto que tenía que ver con lo que pasaba a bordo de los buques, ya sea con la tripulación, con las personas o con la máquina. Entonces, el primer proyecto, no, antes del primer proyecto les voy a contar cómo nosotros armamos nuestro proceso de gestión de procesos. Entonces, nos dimos cuenta que yo creo que esto lo hacemos la mayoría, que la primera etapa siempre es un descubrimiento o un levantamiento de lo que realmente pasa dentro de la empresa, qué es lo que hay, con qué sistemas contamos, cuántas planillas Excel andan dando vueltas, que cualquiera las puede manipular, cuántas personas hacen el mismo trabajo o la misma tarea, cuánto descontrol hay, documentos que se pierden, IVA que se pierde, así hay un montón de información que al principio es necesario levantar y que te empieza a dar proyección de cómo deberías abarcar, o ahí uno puede dimensionar cuántos recursos vas a necesitar, cuánto tiempo, cuánta gente, y eso. Entonces, principalmente el descubrimiento. En esta etapa, lo que nosotros hacíamos era hacer principalmente entrevistábamos, dependiendo del alcance del proyecto,
íbamos entrevistando a ciertos grupos de personas y íbamos documentando todo este levantamiento y hacíamos los procesos ASIS, que no sé si todos como manejan el concepto ASIS to be, perdón. ASIS es cómo son los procesos hoy en día, cómo está funcionando hoy en día la empresa, y el to be es cómo nos gustaría que funcionara y cómo esperamos implementar ese proceso. Entonces la primera etapa es el descubrimiento. Luego viene la limpieza, así como cuando uno se cambia de casa o cuando hay remodelación, uno empieza a botar lo que no sirve o a regalar lo que se puede reciclar y lo que puede ser útil para otras personas. Nosotros tuvimos en todos los proyectos fase de limpieza. ¿Qué significaba esto? La limpieza era principalmente contable financiera y también cuando nos dábamos cuenta que había mucha basura o había mucho dato que no se estaba como, procesando correctamente, empezamos a crear procesos que nos aseguraran el end-to-end, que hubiese un cierre, que hubiese como, que uno como agarra al cliente, el usuario, y lo lleva por todo este proceso hasta el final, y hasta el final, incluso cuando ya después de haber recibido quizás el dinero, haber recibido el pago por servicio o por producto, uno tiene que asegurarse de que haya un cierre. Entonces, la limpieza me aseguraba que una vez que quisiéramos crear todo este Customer Journey, no hubiese interrupciones, no hubiese basura dando vuelta, no me quedaran cuentas o bolsas así media extrañas con datos que venían de legados antiguos o qué sé yo. Después, la tercera etapa, que después les voy a explicar por qué fue así o por qué hicimos cambios organizacionales. Efectivamente hicimos cambios de la estructura organizacional y creamos un equipo que efectivamente en Dinamarca existía, por eso no, lo tomamos de ellos, pero le hicimos algunos cambios, hicimos como un equipo 2.0, y lo que necesitábamos de este equipo era en el fondo que fuera un equipo de fricción entre la parte operacional comercial y entre lo contable financiero, que hoy en día ahí todos tienen quizás un control de gestión o no sé cómo le llamarán quizás en las diferentes industrias en las que ustedes estén trabajando. Nosotros teníamos algo, pero ese algo lamentablemente no estaba cumpliendo su objetivo, y era un equipo quizás poco empoderado, con pocas herramientas, entonces necesitábamos algo mucho más potente, y creamos esta organización para toda la empresa, este grupo, este nuevo equipo. Después viene, cuando ya más o menos uno tiene la limpieza y más o menos el esqueleto de lo que va a pasar o cómo nos vamos a ir moviendo a lo largo del proyecto, ya uno empieza a trabajar con los quick wins. Y lo interesante de lo que nosotros hicimos fue que los quick wins los fuimos gestionando con el nuevo líder o la nueva líder que venía de esta nueva organización, de este nuevo grupo, de este nuevo equipo. Entonces con esa misma persona, con la líder o el líder de ese equipo, empezábamos a trabajar los quick wins, y también con esa misma persona empezamos a trabajar todos los procesos ya con todo lo que íbamos a abarcar, todos los procesos los hacíamos también con esta persona. Y un pequeño detalle, que nosotros trabajamos backward. ¿Qué significa eso? Nosotros, por motivos del primer proyecto, partimos con el departamento o con la sección contable financiera, porque era un dolor muy grande, teníamos un desorden, entonces dijimos no importa la parte comercial ni la operacional, nos vamos a ir directo a la parte contable financiera. Entonces, como nos fuimos allá, como que resolvimos el final, y después teníamos toda la primera parte del proceso como end-to-end, la teníamos desordenada, entonces empezamos a devolvernos. Puede ser ilógico, quizás puede ser, no sé, pero en el fondo fue como lo hicimos, fue bajo una necesidad súper puntual que teníamos, y la verdad es que nos resultó, en algunos sí, en otros no, pero yo creo que, como se dice, raya para la suma, nos resultó de forma decente al menos. Ya, el primer proyecto, que era esta fusión que yo les decía entre esta empresa chilena y empresa danesa, lo que nos pasó era que la empresa danesa, los daneses o la industria naviera es mayoritariamente historia nórdica o europea, o sea, los europeos y los nórdicos tienen harta historia y conocimiento sobre la industria naviera. De hecho, hay como hubs, así como centros navieros en estas grandes ciudades, y cuando uno visita estas ciudades, uno va y ve todos los logos de las empresas navieras, y ve escuelas de shipping de
conocimiento naviero. Entonces, como que las ciudades giran en torno a todo lo que pasa en los puertos o en el ámbito naviero. Entonces tienen mucho conocimiento naviero, y ellos lo saben, por supuesto. Y nosotros, por nuestro lado, si bien tenemos harta experiencia naviera, tenemos harta costa, tenemos nuestro talón de Aquiles es la falta de capacitación. Acá nunca te enseñan sobre conceptos navieros o de negocio internacional, al menos que estudies algo muy enfocado en administración de negocios internacionales, comercio exterior, pero en todo lo demás uno no tiene idea de la industria naviera. Entonces, nosotros los chilenos teníamos un foco mucho más contable financiero. Entonces, los daneses, foco en el sistema operacional, y los chilenos en el ERP. Entonces, cuando se presentaban los balances, o cuando se presentaban los resultados, la parte operacional, en base al sistema operacional, te entregaba 10, y el contable financiero te estaba presentando un número que era 5. Y todos estos números se estaban presentando constantemente al management, a los directores, y constantemente había que estar modificando los números, porque le presentábamos un número, después venía el contable financiero y decía, no, este no es el número, este es este, y se generaba confusión, frustración, que es lógico. Después hubo un par de migraciones, hubo algunos cambios de sistema antes a esta fusión, y se generó una bolsa de gato o una caja negra, que tomaron un montón de data antigua que no sabían dónde ponerla, porque no estaban las cuentas contables, porque teníamos cuentas contables distintas, las metieron a esta bolsa y la pasaron al ERP nuevo, que era SAP, y ahí quedó esta bolsa. Teníamos una bolsa que constantemente nos estaba generando ruido, que constantemente nos generaba accruals, que nos atrasaba el proceso de cierre. Entonces era agotadora tener como constantemente esta alarma roja que nos decía, hoy estoy acá, estoy acá, estoy acá. Después había un tema de egos, no acuerdos, o sea, imagínense, daneses, chilenos, cada uno con su cultura, cada uno pensaba que sabía más que el otro. Entonces fue súper complejo lidiar, y ahí también lamentablemente hubo algunos cambios de liderazgo porque no estaba funcionando. Por supuesto que había una falta de estandarización. Acá incluso el uso del sistema operacional era diferente tanto en Chile como en Dinamarca. Tenían un equipo que nosotros no contábamos, que no teníamos, entonces había falta de estandarización, y además había un desinterés comercial, o sea, tanto el área comercial como el área operacional, que eran los que se aseguraban de hacer cierres de contratos de transporte de productos, y los que se aseguraban que el barco efectivamente hiciera el movimiento, no estaban interesados en este proyecto. Entonces después viene el otro proyecto, que es, como les decía, una de las empresas la división más importante dentro de la empresa, y lo primero que me pasó fue, ¿qué es esta empresa? No sé si han escuchado el cuento indio de El elefante y los 6 ciegos, que cada ciego le está tocando una parte al elefante, y cada uno interpreta al elefante desde lo que está tocando. Entonces cada uno da una definición súper distinta de lo que es un elefante. Y acá en esta división pasaba un poco lo mismo. ¿Y por qué? Porque era una división que tenía diferentes segmentos de negocio. Entonces cada uno velaba por su pequeño segmento, y eran segmentos totalmente distintos en su forma de gestión, en su forma de lidiar con los clientes, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, había muchas cosas que eran posibles copiar y pegar, y de esto también se trata la estandarización. Y lo que hicimos fue efectivamente tomar este rol que tenían los daneses, este equipo, que se llama el Operations Controller, y lo trajimos a esta nueva división. Y como les dije también antes, creamos nuevos procesos, porque nos estábamos dando cuenta que no estábamos haciendo el cierre completo de los ciclos. Pero acá también empiezan a aparecer cosas de clima, y un poco lo que les mencionaba antes, empiezan a aparecer otros elementos, y hay temas de personas, hay cosas de beneficio, hay liderazgo, y ahí también nos tuvimos que meter en temas de clima, y de hecho hicimos algunas jornadas de trabajo en equipo para poder lidiar con esos dolores que no nos estaban dejando avanzar como equipo, y que se presentaban constantemente. El tercer proyecto, como les mencionaba, era el proyecto de lo que pasaba a bordo de las naves. Aquí había una falta de control. Nosotros, en el negocio naviero,
Funciona que la parte técnica un poco le rinde cuentas a quien maneja los buques, en este caso éramos como nosotros. Había una falta de control. También, de todas maneras, hicimos el copiar-pegar, que también fue implementar este equipo nuevo, acá lo llamamos, creo que un poco distinto, pero en el fondo cumplía la misma función. También creación de procesos. De nuevo nos pasó que había temas de ego, de poder, y de hecho no fue posible avanzar en la primera etapa. El primer año prácticamente con ellos, con este proyecto en particular, fue un poco perdido porque no pudimos avanzar, porque no había voluntad de querer avanzar, y de hecho había un desinterés gerencial por avanzar. Entonces, ese era más o menos los proyectos con los que yo estaba lidiando en este tiempo. Y ahora, claro, es como, ¿ahora qué? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo hacemos para que uno también mantenga la energía, la pasión por lo que hace y no perderse en el camino? Y entonces ahí yo me di cuenta que la montaña era un poco grande, ya después de 3, 4 años de lidiar con un proceso, de quizás seguir viendo los mismos problemas, y también sentía que había cumplido un ciclo. Y ahí la pregunta es si cuando uno cumple el ciclo vuelve al negocio, al core, donde yo también había trabajado mucho tiempo, o quizás comienza una evaluación de cambio de industria, o ya, no sé si de empresa, porque aquí lo que me pasó fue que estaba en una industria en Chile que es muy pequeña. En Chile son muy pocas navieras y muy pocas mueven petróleo como lo hacía esta empresa. Por lo tanto, efectivamente yo tenía una ventaja, que tenía un conocimiento o un know-how muy particular y muy especializado. Y eso obviamente es relevante y es importante, porque cuando uno tiene un know-how muy especializado, es mucho mejor pagado que el promedio. Pero por otro lado, si estás muy especializado, obviamente te cuesta mucho cambiar, te cuesta mucho buscar otros horizontes. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hice yo? Cuando vi que había cumplido este ciclo, por diferentes razones, pero en el fondo ya había cumplido un ciclo, trabajando más de 4 o 5 años en proceso, como que al final se vuelve un poco monótono, porque está pasando constantemente lo mismo. Yo dije, bueno, ¿qué me dio procesos? A mí, ¿qué aprendí de proceso? A mí proceso me entregó 4 cosas que para mí son muy relevantes, que son la visión y la estrategia. Para mí los procesos te permiten ver el todo. Como les decía, claro, uno cree parte asimilando, asumiendo que el proceso es esta cajita, pero después uno se empieza a dar cuenta que ya no es una cajita, sino que es la caja como el flujo completo, que es end-to-end, y te permite además ver al mismo tiempo todas las variables que van girando alrededor. Cuando uno dice, ya, ok, no sé, voy a ver el proceso de pago, ya, ok, proceso de pago, ya, pero ¿cuáles son las personas que están en el proceso de pago? ¿Tienen las herramientas para poder hacerlo? ¿Tienen acceso? ¿Saben si el sistema está en inglés? ¿Saben inglés? Ya, ok, tengo segundas firmas, los apoderados de estas segundas firmas tienen las herramientas, se manejan bien en el computador. Hay no sé, en la industria naviera, como que el rango etario es de, no sé, 22 años a 70 años. Entonces, enseñarle quizás a alguien ya que lleva mucho más tiempo a ocupar un nuevo sistema es mucho más complejo. Entonces, bueno, todo eso entra dentro de la visión y estrategia con la cual uno es capaz también de ver el negocio y decir, ok, me da perspectiva, puedo entender mejor, sé quizás cómo voy a abarcar de mejor forma los nuevos desafíos, etcétera, etcétera. Después el segundo elemento es la excelencia. Aprendemos a eficientar recursos, a tratar de ser productivos. Estamos constantemente buscando que se reduzcan los tiempos, que se elimine, no sé, eliminar papel, eliminar tiempo, quizás darle también que las personas hagan trabajos que son significativos, como nos pasaba que de repente veíamos personas que lo único que hacían era como digitar cosas, y obviamente eso es súper desgastante para una persona, es poco motivante, y eventualmente te genera que las personas se vayan, te genera rotación. Por lo tanto, también es importante que cuando hablamos de tareas, de proceso, tienen que ser tareas que sean desafiantes para las personas, y también que impliquen eficientes recursos, y estar constantemente mejorando. Me enseñó también herramientas.
aquí hay un montón de herramientas en temas de proceso y que además se cruzan mucho con lo que es Lean, que también lo mencionaba David en este diplomado. Hay mucho de Lean, hay mucho de diferentes herramientas que hacen que la gente al final tenga mejor comunicación, mostrar la información de cierta forma, no sé, está el modelo de madurez, el SIPO, que el RESI, que la capacidad y los factores, hay estas cosas que te van ayudando un poco a disponibilizar la información a las personas, porque no todos entendemos no sé, por ejemplo, yo soy mucho más visual o me gusta mucho más leer, pero auditivamente no, yo me desconcentro muy rápido. Entonces, y uno también tiene que ir usando las diferentes herramientas para que ir captando o encantando a las personas y que también se suban a todo esto de la gestión por proceso. Y por último, aprendí la relevancia del sponsor, y esto no es solamente el sponsor para quien te apoya en temas de gestión por proceso, sino que también el sponsor en tu desarrollo, en tu carrera profesional. Una vez vi una charla TED que hablaba mucho al respecto y que efectivamente decía, si en la mesa donde se toman las decisiones no hay nadie que vele por ti, tú como que no existes en el fondo. Y acá en tema de proceso pasa lo mismo, o sea, si no hay un sponsor que esté sentado en la mesa donde se toman las decisiones respecto a cómo se asignan los recursos, a qué proyectos se le da como power, no sirve de nada. Lo bueno es que yo tenía un muy buen sponsor que me apoyó full en todos los proyectos y también me dejó rendirme y decirles, sabéis que como que en este proyecto bajemos la presión porque no nos va a resultar. Y eso también creo que es súper relevante que dentro de los equipos que están detrás de proceso haya gente que te apoye y que te empuje cuando te tiene que empujar, pero que también que te deje rendirte cuando haya que hacerlo. Entonces, bueno, como proceso me estaba dando todo eso, ahora yo tenía que ver la forma de cómo lo asimilaba, cuál iba a ser mi método o mi receta de aprendizaje en base a todo esto que para mí ya no era proceso, era mucho más que proceso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo quise abarcar todo este proceso y cómo me hice cargo? Primero, estudiar. Cuando uno habla de proceso y empiezan a aparecer muchas cosas, yo incluso partí usando Aris, así esta tremenda mole, entonces es un poco confuso, un poco intimidante, así que primero estudiar, y de hecho lo primero que hice fue hacer el diplomado del CTOC, que me sirvió mucho, y también yo creo que en general eso tiene que ser así, cuando uno le dan nuevas tareas, nuevos proyectos, uno tiene que estudiar y capacitarse, y esto para mí por lo menos es algo como obvio, un desde en cualquier cosa que haga en mi camino profesional. Lo segundo es la versatilidad. Recién lo que les mencionaba, yo partí ocupando Aris, porque Aris estaba siendo utilizado por otra de las compañías de este holding, y era un monstruo, era una cuestión gigante. ¿Qué era esto de la arquitectura? De no sé, ya yo ahí me mareaba, entonces yo lo que hacía en realidad era ocupar solamente lo que era el diseño de los procesos, y partí ocupando más encima EPC, lenguaje EPC. Y después fui aprendiendo que había otro lenguaje, que el de BPMN, y después terminé usando Visagi. Y ahora en la empresa en la que estoy ahora ocupamos solamente Notion. Y también algunos pueden ocupar Miro. Entonces, en el fondo, de nuevo lo mismo, la versatilidad, adaptarse a lo que uno tiene, al estilo de la organización, a la industria en la que uno se encuentra, a la cultura y todo. Y también, no solamente a nivel de sistema, sino que también cómo uno muestra la información. A veces yo quizá encuentro que es más fácil un flujo, cajitas, monitos, lo que sea. Otros van a decir, no, ¿sabes qué? Yo necesito leerlo, o yo quiero una wiki, o yo quiero un Word. Entonces ahí, dependiendo de la cultura, uno tiene que ser versátil y adaptarse a al mundo o a ese nicho en el que está inserto. El siguiente punto es el dashboard. Siempre se habla de KPI, de indicadores, pero si no hay un dashboard, para mí los KPI terminan en la basura prácticamente, porque si no somos capaces de darle visibilidad, y una visibilidad que sea amigable útil, es muy difícil poder trabajar y gestionar los procesos. O sea, todos sabemos que para poder gestionar algo tenemos que medirlo y tenemos que
trabajar en base a esas mediciones que vamos sacando, y por lo tanto como que internalicé que siempre tiene que haber un dashboard. Y cuando digo dashboard no digo, oye, todos tienen que tener así como un Power BI, o no sé, o ocupar el módulo SAP, no tengo idea si existe, pero da lo mismo, puede ser un Excel armado bonito, que en el fondo que el gerente del área o quien sea necesite acceder a los indicadores, pero es súper relevante siempre asumir y asimilar que para cualquier tipo de gestión tiene que haber disponibilidad de datos, por lo tanto tiene que haber un dashboard. El segundo elemento para mí fue la agilidad como mantra. Y ahí uno se da cuenta que ya no es proceso, sino que hay un concepto mucho más amplio, y hoy en día uno ve la agilidad en todo orden de cosas. Algunos lo hablan como Scrum, otros hablan de los, no sé, de los valores ágiles, empiezan a aparecer herramientas. Al final, detrás de este gran título, agilidad, de nuevo pasa lo mismo. Hay un montón de otras herramientas, y al final lo que importa, da lo mismo la industria en la que estés. La mejora continua y el estar constantemente cuestionándote y preguntándose, ¿estamos haciendo lo mejor? ¿Estamos usando lo mejor? Es un deber, es un must, por lo menos para mí como profesional. Y el último concepto es el liderazgo. Le puse, no sé, le puse LRA, porque en el fondo no sabía si llamarlo liderazgo, resiliencia, amor propio. A todos nos va a pasar que cuando empezamos a cuestionar, sobre todo en empresas quizás con culturas más no tan modernas, te vas a encontrar con intocables. Pueden ser personas, pueden ser áreas, puede ser quizás el miedo a tener equipos grandes a cargo, lo que sea, pero entonces es importante también trabajar el tema de liderazgo. Cuando se trabaja en este tipo de proyectos, constantemente vas a tener que negociar, hacer que gente te acompañe, que se suba a este carro de la mejora continua, de la agilidad, de los procesos, como ustedes quieran llamarlo. Para mí estas eran las variables relevantes que yo quería compartir con ustedes, y que en el fondo me llevaron a tener esta era como mi receta. Esta era mi receta, lo que yo dije, ok, esto es lo que yo me quiero llevar de proceso, que es lo que creo que es súper relevante. Y lo que me quedaba un poco era, ok, ¿y cómo migro? ¿Cómo cambio a la industria tecnológica? ¿Cómo logro venderme de pasar más de 10 años en la industria naviera a que alguien en la industria de las tecnologías me dijera, ah, sí, su conocimiento o su expertise nos puede ser útil como empresa, como industria? Y yo lo que me di cuenta era que trabajando en proceso estaba haciendo algo que había aprendido a hacer muy bien durante 6 años de mi carrera de ingeniería. Y en el fondo era resolver problemas. Yo era muy buena resolviendo problemas, y por lo tanto, procesos, esta cajita dentro de un gran mapa, era eso, era resolver un gran problema. Por lo tanto, yo sé que de repente los que lideramos procesos, los que hemos estado mucho tiempo trabajando con procesos, podemos quizás ser el patito feo de la organización, pero también creo que procesos es una forma muy simplista de llamar a lo que nosotros hacemos. Y creo que nuestro gran desafío también es explicarnos mejor que cuando hablamos de procesos hablamos de algo mucho más grande, y quizás también por eso puede ser otro tipo de nomenclatura. Ahora también están estos líder de agilidad o qué sé yo, que en el fondo cumplen un poco la misma misión que estamos cumpliendo nosotros. Yo creo que hay una tremenda oportunidad de reinvención si sabemos utilizar las herramientas y nos estamos educando y capacitando constantemente. Podemos ser parte del core del negocio, quizás queremos seguir haciendo esto y está perfecto, o simplemente queremos migrar a una nueva industria o a una nueva empresa. Yo al menos hice esto último, migré de industria, migré de empresa, y estoy feliz con mi nuevo problema que tengo que resolver. Así que esa es mi historia. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ahí hay muchas preguntas. Creo que nos va a tocar ahí trabajo para responder algunas en línea y algunas de forma offline. A ver, quizás
por mencionar algunas. Veamos, ya. Acá, Aurora pregunta, cómo incorporaste tú en tus proyectos, en esta vida laboral que has tenido en torno a procesos, la gestión del cambio dentro de la gestión por procesos? Diferentes formas, pero principalmente la comunicación y haciendo, no sé si les ha pasado que siempre hay como secretismos en las empresas o como que tratan de cuidar mucho la información y en este caso, en temas de proceso, la mayoría de la información yo creo que no es tan secreta y yo creo que hay que ir constantemente informándole a la gente qué se está haciendo y por sobre todo que este es el mayor miedo de las personas y ahora con mayor razón que es, oye, esto no se trata de cortar gente, no se trata de reducir personal. De hecho, nosotros no hicimos eso y lo que hicimos fue incluso contratar más gente, necesitábamos más gente. Entonces, hicimos reinvención de colaboradores. Personas que eran contadores, por ejemplo, los pasamos a esta nueva unidad de negocio. Entonces, era un desafío para ellos, era un ascenso. Entonces, en el fondo, es ir bajando la ansiedad que se provoca en cualquier tipo de proyectos un poco disruptivos. Es como cuando se instala un gran ERP y empieza a quedar como el caos. Entonces, nosotros al menos lo que hicimos fue siempre estar informando constantemente y ojalá tener el alineamiento con los gerentes de las diferentes áreas, pero siempre ir bajando la información y así la gente, como decía recién, va bajando la ansiedad. Hicimos, por ejemplo, como les decía, en uno de los proyectos hicimos sesiones de teamwork, que nos fuimos a un hotel, nos alejábamos un poco y era como sesiones de ya, no, es que tú aquí, es que tú allá, como ir resolviendo diferentes fricciones que habían y eso también en el fondo va despejando el camino y va despejando cuáles son las expectativas que tienen las diferentes personas en torno a lo que hacen también. Porque también algunas personas no se sienten valoradas con su trabajo. O sea, y es como, claro, es normal, si lo que les decía adelante, hay personas que están simplemente digitando o pasando planillas Excel de un lado para otro. Entonces, hay que preocuparse de cada una de las personas que está siendo afectada, que en inglés se le dice como los stakeholders, que hay que preocuparse de cada una de las personas que está alrededor de cada uno de los proyectos o de áreas que tú vas impactando y teniendo reuniones de inicio, de comunicación constante, de progreso, de problemas, de cierre, como no limitar recursos en lo que es la comunicación. O sea, al menos así lo hicimos nosotros. Muy bien. Aquí otra pregunta, ahí me voy a permitir también responderla para darle una pausa a Yasmin. ¿Cuáles son los principales desafíos en implementar la gestión de procesos? Ahí Juan Carlos nos pregunta, bueno, Juan Carlos, gracias por la pregunta. Yo les diría también, en estos 15 años ya que me ha tocado trabajar en gestión por proceso, que los principales desafíos son, uno, crea conciencia porque esta gran frase que tú, Juan Carlos, colocas de implementar la gestión de procesos, muchas organizaciones la ven como tener levantado todas las cajitas y rombitos, todos los diagramas de procesos de una organización. Entonces, quizás el desafío, y tal cual como Yasmin nos contaba, es muestra y crea conciencia con 1, 2, 3 procesos de cuáles son los beneficios, cómo esto colinda, como también mostraba
Yasmín, cómo colinda con temas como riesgos, auditoría interna, cumplimiento, la misma gestión del cambio, excelencia operacional, para que esto sea sustentable en el tiempo. Te diría que particularmente a mí también, que me ha tocado ya hacer bastantes proyectos en esta índole, han sido, lo principal es mostrar cuál es el retorno de trabajar en gestión por proceso. Y dando también, como ahí también mencionan, transfiriendo el conocimiento a la organización, instaurando un process owner, un dueño de procesos que siga de punta a cabo el proceso. Y como ya también se mencionaba, indicadores que no estén escritos, que no estén con una fórmula matemática extraña, que no sean 50, pero que sí sean medidos y con una meta clara. Después, Marcos Sepúlveda y nos dice, bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Muy interesantes tus reflexiones sobre cómo has construido tus capacidades profesionales en el ámbito de procesos. Y la pregunta de Marco es, ¿cuál sería el equipo ideal que te gustaría construir para que las iniciativas de procesos en una organización funcionen? Yo creo que hoy en día se ve mucho por el tema de la agilidad o cómo es el Scrum, por ejemplo, y justo hace 2 días atrás creo vi cómo Spotify está manejando sus equipos para poder ser como la empresa tecnológica de hoy en día. Lo que yo creo es que tienen que haber equipos multifuncionales. Hace mucho sentido que no sean equipos gigantes, pero en el fondo que cada equipo esté compuesta por las diferentes competencias que son relevantes dentro de la empresa. No sé, ahora que estoy en una empresa tecnológica, tiene que haber desarrollador, tiene que haber UX, tiene que haber gente de operaciones, gente de soporte, etcétera, etcétera. Y también algo que me gusta mucho es cambiar a la visión de que todavía existe, se ve mucho en las empresas, estos silos organizacionales. Ya debiésemos migrar de esa estructura y pasar ya más a equipos de productos o de servicios, y ahí está el end-to-end. O sea, si yo vendo, no sé, si yo vendo tazas, preocuparme el end-to-end de tazas, desde que se me ocurrió la idea, de que empiezo con el MVP, de que empiezo a iterar, de que empiezo a sacar un diseño maravilloso, que después voy a buscar a mi cliente, que después concreto, que las hago, que las entrego, y que recibo el dinero, y que cierro todo lo que es financiero contable, porque tengo que reportar mis números también. Como que yo esperaría que todo eso estuviese dentro de un equipo y que trabajaran en conjunto para hacer este end-to-end. Por lo menos para mí eso hace mucho, mucho más sentido que trabajar en estos silos organizacionales. Perfecto. Muchas gracias, Yasmín. Y quizás la última, a ver, relacionado más que a tu experiencia y más a tu trabajo dentro de una organización. Acá nos preguntan cuáles son los beneficios que la gestión por procesos te trajo a ti como persona, a tu, digámoslo así, gestión de vida. Mejora continua. Yo creo que el otro día, el día martes, tuve una presentación para niñas de 15 y 18 años para incentivarlas a estudiar carreras STEM. Y una de las cosas que yo les contaba era que en la industria naviera mi tipo de liderazgo era muy distinto al tipo de liderazgo que hoy ejerzo, que es un liderazgo quizás más, no sé si la palabra es más suave, pero estaba en otro entorno, estaba en un entorno donde habían muchos más hombres, con otra formación, con otros estudios, harto marino,
son empresas de mucha historia, son empresas antiguas, con culturas antiguas. Entonces, claro, el tipo de liderazgo que yo ejercía era otro, era totalmente distinto, era un tipo de liderazgo en el que me estaba como cuidando mucho, porque yo era una niña, partí a los 24 años, estaba recién salida de la universidad, y trae este mundo que es mucho más duro. Entonces, yo por eso pongo la foto de Miranda de la película El Diablo Viste a la Moda, que es como que este liderazgo así fuerte, que un poco que no te entran balas. Pero después en el camino vas matizando, te vas equivocando, vas cometiendo errores, entonces también empiezas a modificar cosas, y yo creo que lo que es la gestión por proceso y todo este mundo te está constantemente diciendo eso, y ojo, que hay que estar no solamente modificando de aquí para afuera, hay que también estar haciéndose una revisión constante de uno y preguntándote, ¿tienes las competencias que crees tener para manejar o un equipo nuevo, o una herramienta nueva, o un desafío nuevo? ¿Estás ejerciendo el liderazgo como corresponde? ¿Has pedido feedback? ¿Te han dado feedback? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te está pasando? O sea, en el fondo es, ok, si vas a ser la líder de cambio, también sé tu propia líder de cambio y asegúrate de estar constantemente revisando qué estás haciendo, si lo estás haciendo bien. Y por supuesto que hay que marcar un límite, no se trata de estar constantemente todo el tiempo como voy a ir como arreglando todo de mi bien, no, simplemente también se trata de ser consciente de que nuestros defectos o nuestra forma de liderar puede generar a veces más ruido o más desventaja que ventaja, entonces ir ajustando esas pequeñas cositas que en el fondo te hacen mejor, si es eso, te van haciendo mejor, y yo creo que cada experiencia y cada conocimiento que uno va adquiriendo al final es win-win, es súper útil para uno. Entonces, al menos yo lo veo así, es como, estás a cargo de cambio, estás a cargo de mejora continua, ok, también como que asegúrate de que la mejora continua también la aplicas en tu vida personal. Perfecto. Bueno, Yasmín, nos toca trabajo. Yo creo que es primer desayuno de nuestra comunidad de proceso, de nuestro club CPO, que tenemos tantas preguntas. En total fueron cerca de 25 preguntas, así que a los que no alcanzamos a responderlas, les vamos a responder ahí de modo offline. Les cuento también que la presentación va a quedar grabada para poder compartirla con ustedes. Les pido quizás lo voy a hacer yo, pero un aplauso virtual. Muchas gracias, Yasmín, por tu presentación. Muy buena tu idea de quizás que dejáramos, sobre todo en épocas como las que estamos viviendo, de hablar un poquito tanto de temas técnicos, de servicios, etcétera, sino más de un poquito más cualitativos, más que vienen del alma. Así que muchas gracias. Todos han dicho excelente presentación. Y lo último, dejarlos invitados a dos cosas. Yo siempre he dicho, esta comunidad de procesos tiene que ser algo vivo. Si nos quedamos en que van a ser desayunos que nos vamos a ver cada 2 meses, o en este caso una vez al año, agregan valor, pero podrían agregar aún más. Para eso, tenemos en conjunto con EY y CTUC la comunidad de procesos en LinkedIn. Les pido ahí, creería que a casi todos los he invitado, si no, búsquenla, agréguense a esa comunidad, conversen entre ustedes, que las publicaciones que hayan no sean solo webinars de parte nuestra, que no sea solamente información que nace de nosotros, sino pregúntense entre ustedes. Eso es como con Marco Sepúlveda y Javier Bermúdez, cuando quisimos crear esta comunidad, es lo que buscábamos. Que, por un lado, transferir conocimiento en presentaciones tan buenas como las que vimos ahora, pero también que entre ustedes se relacionen. Así que los dejo invitados a que interactuemos, que sigamos conversando,
Nos vemos en diciembre en el próximo desayuno virtual de esta comunidad. Y un abrazo a todos, cuídense, que estén muy bien. Nuevamente, un aplauso también, muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.